Bien, vamos entonces en esta sesión a hablar de el último tipo de contaminantes orgánicos persistentes en este curso, ¿no es cierto? Yo soy de la idea que hay más contaminantes orgánicos persistentes, pero dentro de los más famosos que se hablan y que se norman están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, a pesar que la Convención de Estocolmo casi no los menciona, y a pesar que las normas chilenas no los mencionan como tales, ¿ya? Pero para mí estos son contaminantes orgánicos persistentes, a pesar que sí tienen una gran diferencia respecto de lo que hemos hablado anteriormente respecto a los organoclorados y los PCB, y es que los pH, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, claro, no son productos industriales, de hecho son subproductos, y son subproductos tanto de procesos naturales como antropogénicos. Por lo tanto, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, digamos, no se pueden prohibir porque no son productos industriales, simplemente hay ciertas medidas para controlar la tasa de emisión. Y aquí lo vamos a ver a continuación. Desde mi punto de vista, a pesar que no he encontrado gente que vaya en contra de lo que yo voy a decir ahora, desde mi punto de vista, de los contaminantes orgánicos persistentes, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que aquí no se mencionan, ¿no es cierto?, en la página de gobierno, si bien son los menos tóxicos de todos, ¿ya? Al menos los valores que uno ve de dosis letales media, de contacto octanol-agua, ¿no es cierto?, y de carcinogenicidad sobre todo, son los menos tóxicos de todos. Sin embargo, son tan móviles y tienen una gran persistencia también. No son tan persistentes como los órganos clorados, son un poco menos persistentes que esto, pero igual son persistentes. Estamos hablando que se mantiene en el ambiente por días o meses, ¿no es cierto? Los otros se mantienen por meses o años, pero son tan móviles que su presencia es de escala planetaria. Y en mi opinión, su exagerada movilidad los hace los más letales a largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy difícil controlarlos. Y espero dar argumentos para ver si es que los convenzo de esto, ¿ya? Porque quizás si ustedes hablan con otra persona de ciencias ambientales y le dicen, mi profesor me dijo que los pH eran más peligrosos que los organoclorados, se va a reír. Es decir, va a decir, ¿cómo dice eso si los pH son mucho menos tóxicos? No estoy diciendo que son menos tóxicos, no estoy diciendo que son más tóxicos, estoy diciendo que son más peligrosos. ¿Por qué son más peligrosos? Porque son muy difíciles de controlar y casi toda la humanidad está expuesta a esto. ¿Ya? De hecho, yo no veo una forma tecnológica de evitar la exposición a los pH. Yo voy a explicar por qué. Lo que sí veo formas de evitar exponerse a altas concentraciones. Eso sí podría ser. ¿Ya? La probabilidad de exponer a los pH es enorme por cuanto los pH se distribuyen a través de la atmósfera y son tantos los procesos naturales y antropogénicos que los generan que la cantidad de procesos que había que controlar o prohibir sería enorme para no exponernos a ellos, ¿ya? Por ejemplo, les pongo un caso así súper simple, desde echar carbón para hacer un asado, fumar, desde que se les quemó el aceite de mientras cocinan, desde un incendio que ocurrió a lo mejor a 10 kilómetros de su hogar, los pH están en todos lados, ¿ya? Porque todas esas fuentes emiten pH y lo emiten en el estrato atmosférico, ¿ya? Y a través de la atmósfera se distribuyen y se mantienen y persisten y por lo tanto estamos inundados de pH por todos lados. Entonces tenemos una alta probabilidad de exponernos a los pH, ¿no es cierto? Tienen un grado de toxicidad que si es cierto es menor que gran parte de los organoclorados, tampoco son inocuos, la mayoría de ellos están en categoría 2A o 2B, ¿no es cierto? Algunos en categoría 3, ¿no es cierto? Que ahí uno lo podía pensar a tenerle menos miedo. Pero claro, la mayoría de ustedes a lo mejor, sobre todo ustedes que son más jóvenes, a lo mejor nunca se han expuesto a organoclorados, o a lo más a través de algunos alimentos, ¿no es cierto? Pero todos nos hemos expuesto a pH. pH de la sigla hidrocarburo aromático policíclico. Esa es una pregunta. No sé por qué no veo el chat. Bien. Aquí dice, ¿qué pienso yo de que se catalogue como peligroso el uso de teflón en la cocina? O sea,
Claro, claro, tengo entendido, dígame si me equivoco, porque yo en realidad no me acuerdo tanto de memoria, pero tengo entendido que el teflón es una especie de organoclorado, que tiene fluoruro. No sé si estoy en lo correcto, no sé si alguien conoce la estructura molecular del teflón, ¿ya? Si fuese así, si es que no estoy equivocado, ¿no es cierto? Claro, uno tendería a pensar, y aquí viene un poco el juicio a priori que uno hace, como yo les decía, ambientalmente cualquier órgano clorado, incluso aunque no sea aromático, ¿ok? Uno los mira con sospecha, ya sea porque son extremadamente persistentes, y si está endosado en un anillo aromático es porque también tiende a ser extremadamente tóxico y bioacumulativo, ¿ya? Ahora, siempre, y esto no es solamente con el teflón, siempre se ha mirado con recelo los materiales con los cuales están construidos los instrumentos o los artículos de cocina, sobre todo los sartenes. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, que los sartenes son expuestos a altas temperaturas y alto roce. En su momento, quizá ustedes no vivieron esto, ¿no es cierto?, se sospechó que el aluminio del sartén, cuando no tenían teflón, ¿no es cierto?, se sospechaba que el aluminio del sartén, que por razones obvias algo iba a disolverse en el aceite, iba a pasar al alimento, se sospechó que el aluminio del sartén nos podía generar efectos nocivos a nosotros. De hecho, hasta el día de hoy hay algunos pocos investigadores que postulan que el aluminio que nosotros nos comemos desde que nos hacemos una paila con huevo en estos sartenes antiguos, ¿no es cierto?, que no tienen teflón, que el aluminio es causante del Alzheimer, dicen algunos, ¿ya? Y yo hace como 5 años atrás fui a un congreso donde todavía había investigadores que le endosaban al aluminio como causante de la deformación de la beta amiloide en la proteína esta que está en las neuronas, ¿ya? Ahora, en el caso del teflón, bueno, aquí me muestran que el teflón es una especie de polímero fluorado, ¿no es cierto? No estaba tan, no estaba tan errado. Claro, el fluoruro, ya sea el flúor, ya sea como flúor libre o enlazado a un carbono, siempre se le ha endosado cierto grado de toxicidad. De hecho, las campañas de fluoración del agua, por ejemplo, que tienen un fin con la salud dental, ese es su propósito. Hasta el día de hoy hay trabajos que cuestionan la balanza de beneficios versus potenciales riesgos del fluoruro en agua. Y claro, no me extrañaría que en el caso del teflón, digamos, exista algún estudio. Yo sí que desconozco ahí. Quizás pueden tomarlo como tema si es que encuentran estudios, ¿no es cierto? La exposición a este tipo de compuestos, ¿no es cierto? No sé si hay algún estudio que demuestre algún tipo de efecto para el ser humano, ¿ya? Entonces, ¿qué pienso? Respondiendo a la pregunta, pienso que es racional pensar que es peligroso, pero hay que demostrarlo. Lo que sí, no basta con sospechar. O sea, sospechar fundadamente, yo creo que está bien, ¿ya? Ahora, hacer una alarma pública de esto, sin evidencia, yo creo que hay que demostrarlo. Y habría que buscar los estudios. Yo no me daba la molestia de buscar. En ese caso, en realidad, nunca me lo había cuestionado. Yo sabía el tema del aluminio, sabía el tema del aluminio, la beta amiloide y el Alzheimer, ¿no es cierto? Pero normalmente esa hipótesis tiene re poco apoyo empírico. De hecho, ahora los sartenes de la gente adinerada ya no ocupa teflón, ocupa cerámica. Y claro, la cerámica, como normalmente un aluminio silicato, y los aluminios silicatos forman parte de la naturaleza, y nosotros tenemos un alto umbral de tolerancia al aluminio silicato, ¿no es cierto? Bueno, la cerámica en estricto rigor debe ser la menos inocua de los materiales que hay. Porque por término evolutivo nosotros estamos acostumbrados a aluminio y silicio. Yo le tendría más miedo al aceite que se les quema en esos sartenes, ¿ya? Porque aquí le voy a mostrar un dato de la cantidad de pH que tiene el aceite quemado. Miren, los pH, por favor, si no más duda me la hacen, ¿no? No estoy cambiando de tema. Los pH tienen varias fuentes, pero en general la quema de cualquier hidrocarburo, ya sea tipo madera, tipo benzina, un vegetal seco como el tabaco, o carbono cero, ¿no es cierto?, que ustedes utilizan para hacer asado, ¿no es cierto? Casi cualquier proceso de combustión de hidrocarburo genera pH, porque los pH, ¿no es cierto?, son estas moléculas que están acá. No sé si las están viendo ahí. Son hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, son varios anillos bencénicos unidos,
Y como todo anillo bencénico unido, es un carbono con un estado de oxidación que más o menos es -1 o -2. O sea, en estricto rigor, si yo tengo un hidrocarburo, ¿no es cierto? Y lo combustiono de forma completa, es decir, lo oxido, ¿no es cierto? La combustión completa debiera llevar el carbono a CO2. Y por lo tanto, no se debiera formar pH alguno. ¿Ya? O sea, la oxidación completa del carbono aseguraría que no se forman pH. Sin embargo, casi todos los procesos de combustión en la realidad no son completos. Ya sea porque por la física de la cámara de combustión, ya sea porque a lo mejor el oxígeno es reactivo limitante, o sea, hay muchas razones por las cuales una combustión no sería completa. Y casi todas las combustiones incompletas llevan los hidrocarburos a una fracción de estos se transformen a pHs. ¿Ya? ¿Y cómo uno puede saber si la combustión es incompleta? La forma más simple de verlo es cuando la combustión genera humo negro. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente fuma? ¿No es cierto? Se genera un humo, ese humo es una mezcla de agua con carbono cero, o carbono -1, ¿no es cierto? Tiene pH, carbono cero, mil cosas, ¿no es cierto? Además de los metales que tiene todo este cuento. Entonces, porque la combustión completa, que debiera generar CO2 y agua, eso debiese generar un gas incoloro o a lo más un humo blanco, que ese sería agua. ¿Okay? Voy a citar un poco esto. Ahora, la emisión de pH es especialmente importante en lo que son los hidrocarburos tipo combustible, ¿no es cierto? De hecho, se le reconoce a esta como una de las principales fuentes de emisión de pH junto con la quema de madera. ¿Ya? Ahora, no se trata que toda combustión de gasolina genera grandes cantidades de pH. ¿De qué depende esto? Literalmente depende de qué tan nuevo es su auto. Los autos viejos tienen combustiones más incompletas que los autos nuevos. Y por lo tanto, los autos viejos contaminan más que los autos nuevos. ¿Ya? De hecho, hay algunos cálculos que dicen que un auto nuevo que cumple la norma Euro 5, que es una norma de emisión de contaminantes de los tubos de escape, que tengo entendido que es la norma más exigente de todas, ese auto contamina algo así como 3 a 7 veces menos que un auto que está en la norma Euro 4, que normalmente es un auto del año como el 2013 ¿ya? Entonces, claro, literalmente los autos nuevos son más amigables para el medio ambiente. Y sobre todo que la mayoría de ellos tienen convertidores catalíticos que mejoran un poco la eficiencia de la combustión. Perdón, voy a saltarme esto. Aquí está. Estas son las estructuras de varios pH famosos. Yo siempre recalco este, que es el más tóxico de todos, que es el benzopireno. ¿Okay? Este es el hidrocarburo más tóxico de todos. De hecho, el que tiene la clasificación de carcinogenicidad más alta, que es 2A, tengo entendido. Bueno, por ahí tengo una tabla más adelante, recuerdo que era 2A o 2B. Sin embargo, cuando se emiten pH, se emiten varios, de varios tipos. ¿Ya? Todos ellos tienen mayor o menor carcinogenicidad. No tienen cloro en su estructura, no son organoclorados, son exclusivamente hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, ¿qué tienen de peligroso? Son extremadamente estables, ¿no es cierto? Tienen muchos anillos bencénicos, tienen muchas formas de deslocalizar la energía que reciben a través de resonancia. Resisten la radiación UV, ¿no es cierto? Son moléculas planas, por lo tanto tienen una penetración bastante fácil a través de las membranas celulares, y eso los vuelve cancerígenos. Entonces, el proceso de formación de pH sigue más o menos este esquema, ¿no es cierto? Que es el típico esquema de una reacción radicalaria que se da como intermediario de una combustión de hidrocarburos, y esa reacción radicalaria comienza a ciclarse, y en un momento empieza a formar un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, ¿no es cierto? Y dependiendo de los mecanismos de reacción y las condiciones, va a formar distintas familias de ciclos de pH y se van a emitir al medio ambiente. Pero aquí viene una cuestión que quiero que le pongan mucha atención en esto, porque aquí nosotros los químicos, al menos en mi experiencia, no sé si les pasará a ustedes, como que nos juega una mala pasada el paso de la química a la física. Esto es difícil de imaginarlo, pero se los tengo que tratar de explicar lo más posible. Una cosa es que uno genera una molécula, y claro, los químicos tendemos a pensar a nivel molecular, o sea, imaginamos una molécula, que hay un pH, ¿cierto? Pero si uno empieza a escalar a nivel molar, lo que pasa con los pH a nivel atmosférico es una cosa súper interesante y a la vez peligrosa.
¿Qué es interesante? Que los pH se comienzan a aglomerar, comienzan a formar agregados de moléculas, que no es lo mismo que enlaces moleculares. Es decir, una molécula se comienza a absorber a otra, ¿no es cierto? Y llega un punto donde una molécula que tiene un tamaño de Armstrong, o sea, menos de un nanómetro, como aparece acá, 0,5 nanómetros, ¿cierto? Esos son 500, no, son 5 Armstrong, ¿ok? Una molécula tiene un tamaño de Armstrong, pero cuando se empiezan a formar agregados moleculares, se comienzan a absorber una molécula sobre otra, llega un punto en donde esa partícula de agregados moleculares ya alcanza un nivel de nanómetros. Eso ya no son moléculas, ya son partículas sólidas. Entonces, el paso de molécula aislada a partícula sólida a veces es una pequeña diferencia entre una molécula libre y, no sé, 100 moléculas o 1000 moléculas formando un agregado. ¿En qué momento pasamos de la molécula a la partícula? O sea, es difícil decirlo, pero más o menos uno dice cuando pasamos de Armstrong a nanómetro, cuando ya estamos llegando a los nanómetros, 50 por ejemplo en este caso, se habla ya de la zona particulada y por lo tanto esa partícula ya tiene las propiedades de un sólido. ¿Okay? Y esto no es menor porque estas partículas, fíjense, son sólidas, pero además tienen un diámetro menor bueno, a 2,5 micrómetros, que es el límite físico que más o menos se calcula, bajo el cual esa partícula no es retenida por las vías, por las barreras respiratorias. O sea, literalmente esa partícula entra de forma casi directa al torrente sanguíneo. Que es el tipo de contaminación más nocivo que hay. Entonces, cuento corto, los pH tienen como doble peligrosidad, o sea, por un lado, su estructura molecular, su persistencia, su planaridad, ¿no es cierto? Su carcinogenicidad, ¿ok? Ese es un peligro, pero el segundo peligro es que además se agregan formando partículas muy pequeñas, y eso hace que entren como material particulado a nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde se generan doble propósito. Por eso el material particulado que se emite por la combustión de hidrocarburos es más tóxico que el material particulado que se emite si ustedes barren el piso. ¿Ya? Porque si ustedes barren el piso y lanzan una polvadera al aire, ¿no es cierto? Ese material particulado es grueso. Muy poco de ese material particulado realmente entra al torrente sanguíneo. Más allá de hacerlos toser un poco, no es tan peligroso como lo que se genera por la combustión de hidrocarburos. Ese humo negro que sale del cigarro, sale del tubo de escape, sale del carbón del asado, sale de un incendio, ¿no es cierto? O sale de una chimenea que calefacciona, ese es tremendamente nocivo por esas dos razones, físicas y químicas. ¿Ya? Ahora, una partícula pequeña, el material particulado, no es solo pH, ¿ya? Eso yo quiero también dejarlo claro, una fracción de esta es pH. Hay una fracción que es carbono cero simplemente, hay otra fracción que tendrá algo de sal, algo de metal, ¿no es cierto? Eh, pero tanto por física como por química tenemos doble peligrosidad. No sé si se entiende. Porque este mundo de lo Armstrong a lo nanométrico es como que nos estamos saliendo de la química. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? ¿Algún comentario? Entonces hay que imaginarse más o menos esto, miren. Y aquí, miren, yo me lo imagino, pero por favor, dígamelo si ustedes se lo imaginan o no, porque yo me lo imagino después de haberlo reflexionado harto tiempo. Vamos de la partícula atómica molecular, de la molecular a una macromolecular, ¿no es cierto? Con un pH bien grande. Después al agregado macromolecular, que serían pH, partículas muy pequeñas nanométricas, y esas partículas nanométricas se comienzan a nivel macroscópico, a ver como una humareda negra. ¿Ok? Y esa humareda negra, que aquí es hollín de diésel, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir esto. Es un agregado de partículas nanométricas. O sea, el hollín literalmente es un agregado de partículas nanométricas. Y claro, eso lo vuelve, digamos, tan peligroso y tan tóxico. O sea, cuando ustedes ven una imagen como esta, químicamente es intimidante. ¿Ya? Aléjense. Aquí están las clasificaciones de carcinogenicidad de algunos de los pH más famosos, ¿no es cierto? El benzoantraceno y el benzopireno son los dos más tóxicos que hay. Ninguno es clasificación 1, ¿ya? Pero sí hay unos cuantos que son 2A, ¿ok? Hay algunos que están en categoría 3, o sea, pareciera que
no hay unas razones fundadas para pensar que generan, digamos, cáncer en humanos. Pero hay otros que son 2A y se emiten como mezclas, o sea, nunca se emite uno u otro, siempre se emiten todos juntos en distintas proporciones. Y dado que los pH se emiten por combustión incompleta y hay tantos procesos que generan combustión incompleta, como los aviones, las chimeneas de la industria, los automóviles, incendios, etcétera, se transmiten a través de la atmósfera y llegan al ecosistema acuático a través de deposición húmeda, es decir, ese material particulado arrastrado por la lluvia. Por deposición húmeda pueden quedar los sedimentos porque son bastante apolares, ¿no es cierto? Parte de ellos van a entrar a la biota porque tienen contacto con el agua bastante elevado. Y por lo tanto, los seres humanos nos vemos expuestos a los pH, ya sea por inhalar directamente todo esto, o por contacto térmico, o por comernos estos alimentos que están contaminados por pH por el ingreso de esta a la cadena trófica. O sea, los pH son hoy en día considerados, voy a utilizar esta palabra que ustedes me dijeron que había una traducción, ¿no es cierto? Un contaminante ubicuo. Es decir, está en todos lados. Y no hay nada que hacer. Podemos tratar de ponernos poco, pero nadie está expuesto a 0 pH. Ahí no hay nada que hacer. De hecho, hay estudios que muestran que los pH pueden viajar de un continente a otro, si ustedes se hagan una idea. Entonces, este es el modelo de los pH. Ya, cuando uno habla de material particulado, uno está hablando casi como sinónimo de pH, no porque el material particulado sea pH, sino que el material particulado que emite la quema de combustibles tiene sí o sí grandes cantidades de pH. A eso me refiero. Ahora, el material particulado no proviene solo de la quema de biomasa, eso sí tienen que tenerlo claro. De hecho, en estos momentos, bueno, hasta donde domino la literatura, ¿no es cierto? Se reconoce a la contaminación por material particulado como la contaminación más asesina que existe, ¿ya? Lo que sí es difícil saber, y de hecho no conozco ningún estudio que haya hecho alguna estimación al respecto, es de todas las muertes que genera la contaminación por material particulado, ¿cuánto de ellas es atribuible al pH presente en este? Esa pregunta, que yo sepa, no tiene respuesta, y no sé si se puede responder con los medios actuales, porque el material particulado también tiene algunos elementos traza tóxicos como plomo, como arsénico, eh, entonces no sabemos hasta qué punto lo que mata el material particulado en términos de número de personas es endosable a los pH que porta este o no. De hecho, miren, les voy a mostrar una estadística, que creo que se la mostré antes, si se la mostré antes me disculpan, pero a veces se me va la memoria. Disculpen que me salte tantas diapos. Aquí está, miren. Esta es la página de Nuestro Mundo en Datos, ¿ya? Y aquí, fíjense, muestra número de muertes por factor de riesgo, o sea, están separados distintos factores de riesgo de muerte, ¿no es cierto? Aquí se considera las muertes no naturales, tengo entendido. Y está cuantificado, hasta el año 2017, por millón de habitantes, ¿ok? Millones de muertes, perdón. Por ejemplo, si ustedes empiezan a ver de qué muere más la gente, muere de, bueno, la primera causa de muerte es presión arterial. No sé si ustedes sabían eso. Y cuando ustedes buscan cuáles son las principales causas de la alta presión, eh, tengo entendido que son, bueno, 3. Tengo entendido que es, por un lado, mala alimentación, sobre todo alto consumo de sal. Por otro lado, consumo de drogas. Se asocia que el consumo de drogas, sobre todo está estimulante, también es el segundo factor que más influye. Y el tercero, estrés. ¿Ya? Y lamentablemente en estos 3 factores Chile está pésimo. Entonces, para Chile también la alta presión es una gran causa de muerte. La segunda a nivel mundial es fumar. ¿Ok? Lo cual no está separado de los pH. ¿Ya? Ahora, yo no digo que fumar, la gente que muere a causa de consumo de fumar, muere por los pH que porta este hábito. No, pueden ser otras razones también. La tercera, alto contenido de azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Y la cuarta que aparece acá, que de acuerdo a esta estadística de 2017 se carga casi 5 millones de muertes al año, es la contaminación del aire, indoor y outdoor. ¿Ya? Y ahí está el tema del material particular. Ahora, ¿cuánto de eso se atribuye a los pH? No sé, no lo sé.
Ahora, para que ustedes se hagan una línea comparativa, averigüen, yo no me sé el dato porque en realidad como cambia todos los días, búsquense cuántas personas han muerto de COVID en el mundo. Si lo buscan por ahí, me ponen el dato en el chat, por favor, que tengo entendido que es menos que eso, menos que lo que ha matado por contaminación atmosférica. Ahora, claro, lo que sí la diferencia es que por lo menos uno puede tomar medidas preventivas para el COVID para minimizar el riesgo, ¿no es cierto? Para minimizar el riesgo de contaminación atmosférica es muchísimo más, hacer más de lo que ya hacemos. ¿Ya? Muchísimo más difícil. 1,3 millones, ¿sí? 1,3 millones de muertes, gracias. Entonces, le estoy poniendo esta línea comparativa para que ustedes vean que el hecho que, eh, el hecho que muera más gente por contaminación atmosférica que de COVID, no, y que la gente no hable de eso, ¿no es cierto? No quiere decir que el COVID mata a poca gente y que no hay que hacer nada, porque hay mucha gente que plantea eso. Yo he escuchado argumentos de ese tipo, de decir, oye, muere más gente por accidente de tránsito que de COVID. Pura laraca lo del COVID, he escuchado así argumentos de ese tipo. No, 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 o sea, esa es una visión súper reduccionista de las cosas. O sea, lo que pasa es que hay ciertas causas de muerte que no sabemos qué más hacer para disminuir esa tasa de muerte. ¿Ya? Pero en las causas de muerte que sí podemos hacer algo, ¿no es cierto? Claro, ahí tomamos decisiones y movilizamos recursos y todo el cuento. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que me refiero. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, oye, ¿por qué no hablan los medios de las muertes por contaminación atmosférica? Es que pasa todos los años y no hay mucho más lo que podemos hacer. O sea, estamos bastante resignados con esto. ¿Ya? Bueno, aquí tiene usted una estructura de varios pH, ya se los mencioné, son varios. Y aquí está, fíjense, un dato, un poco para mostrarles por qué yo considero que también es un contaminante orgánico persistente, y no solamente yo, o sea, hay varios libros que también lo consideran en esta categoría, a pesar que las leyes chilenas como que no lo mencionan, es porque aquí tienen uno de sus parámetros, una constante octanol al agua elevadísima. Esta es logarítmica, ¿ya? O sea, quiere decir que la constante octanol al agua del pH menos apolar, ¿no es cierto? Tiene una constante sobre 10 elevado a 2, o sea, sobre 100, lo cual igual lo hace bastante apolar. ¿Cierto? Ahora, aquí tienen ustedes la presión de vapor, ¿no es cierto? Todas son menores a 1, o sea, tiene una presión de vapor bastante baja, bastante inferior a la del agua. Varios decimales, ¿no es cierto? Acá. Y aquí también aparece la solubilidad en agua, la cual era de esperar que era bastante baja, son unos pocos miligramos por litro. Ahí está. Unos pocos miligramos por litro, o sea, la que tiene más solubilidad en agua tiene aproximadamente 100 miligramos por litro, ¿no es cierto? La mayoría tiene 10, 1 o menos de 1, bastante baja la solubilidad. Eh, por lo tanto, de que es apolar no cabe duda. ¿Ya? Aquí tienen ustedes otros valores de constante octanol al agua y la constante de carbono orgánico del suelo. También son bastante altas, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno ya puede anticipar que un pH, si se arroja al medio ambiente, dependiendo de dónde se arroje, ¿no es cierto? Si se arroja, por ejemplo, a nivel atmosférico, a largo plazo va a llegar al suelo, ya sea porque se arrastre por el agua, ¿no es cierto? Y finalmente queda retenido en la fracción orgánica del suelo. Ahora, si se arroja directamente al suelo, la probabilidad de que quede retenido ahí y que parte de este entre en la cadena trófica es elevada. Aquí me preguntan si es que uno tiene que, si es ideal fijarse solo en la solubilidad del agua o puede hacer análisis en otros solventes. Ya, la solubilidad en agua es especialmente importante porque te da un indicativo inmediato de qué fracción del contaminante va a parar a la hidrósfera, ¿no es cierto? Siempre que ese contaminante es arrastrado hacia los sedimentos, a los suelos. ¿Ya? Entonces, claro, si la solubilidad es baja, quiere decir que tú siempre vas a tener una baja concentración de ese contaminante en el agua. ¿Ya? Ahora, la solubilidad en otros solventes, que tiene que ver un poco con la constante octanol al agua, o sea, la constante octanol al agua te refleja el reparto entre dos fases, octanol y agua, ¿no es cierto? Y se entiende que la constante octanol al agua es más elevada en la medida en que la sustancia química presenta más solubilidad en el octanol. Pero es claro, es una constante de reparto, no es una constante de solubilidad.
Entonces la solubilidad en octanol respecto al agua, que sería el constante de reparto de agua, ¿no es cierto? Claro, a ti te da un indicativo de qué tan probable es que se retenga en las capas grasas y por lo tanto entre, o en las capas celulares, ¿no es cierto? Y que por lo tanto entre a la biosfera. Y nosotros vimos en las clases iniciales que esa constante se correlaciona estadísticamente muy bien a los factores de bioconcentración. ¿Okay? O sea, la relación entre agua y un organismo vivo. ¿Qué tanto se acumula ahí? Desde ese punto de vista, es más importante el agua que otros solventes, salvo el octanol, que está normado. ¿Ya? Creo que tengo también. Eh, Esto lo voy a ver después porque esto tiene que ver con un modelo. Aquí tengo, disculpen esta figura, pero es que este paper lo encontré ayer y en realidad el dato lo encontré interesante, la edición del gráfico es pésima. Muestra los tiempos de vida media en suelos, de algunos suelos, ¿no es cierto? De pH, ¿no es cierto? Aquí está el benzopireno, este es el más importante de todo. Perdón, aquí está el benzopireno, disculpen acá. Este es el benzopireno, este es otro del benzoantraceno. Aquí está el benzopireno, pero vean un poco la magnitud de los tiempos de vida media. O sea, no estamos hablando de años como los organoclorados, pero sí estamos hablando de varios meses. O sea, los que tienen menos tiempo de vida media son 100 días. Estamos hablando más de 3 meses. Ya sé que igual hay que tomarlo en serio su tiempo de vida media. Aquí tengo otra tabla, creo. Esta tabla es un poco más completa que el gráfico anterior, por cuanto muestra, bueno, aquí dice vidas medias sugeridas, porque obviamente todo esto tiene una estimación, ¿eh? No todos los experimentos dan los mismos resultados, por eso muestran intervalos, ¿ok? Aquí muestran tiempos de vida, ahora esto están en horas, no en días, ¿no es cierto? En horas de varios pH, varios hidrocarburos aromáticos policíclicos, aquí está el benzopireno nuevamente, y si ustedes ven, en aire tiene un tiempo de vida media de 170 horas, ¿ok? O sea, 170 horas son como 8 días, un poco menos. En agua, 1700 horas. En suelo, 17.000 horas. Eso es como medio año. Tengo entendido, a ver, porque son 24 horas, es un día. 100 días son 240 horas. 1000 días serían 2400 horas. Voy a hacer el cálculo, ya me perdí con la matemática. Pero aquí estamos hablando ya de varios meses. Y en el caso de sedimentos, 55.000 horas. Ya, o sea, estamos hablando de los sedimentos ya yo creo que a este nivel, o no sé si me puedo hacer el cálculo, lo voy a hacer acá. A ver, vamos a ver si es que tengo, déjame hacer un cálculo rápidamente, 55.000 horas dividido por 24, ¿no es cierto? Me da el número de días, 2.290 días. O sea, si lo divido por 365, 6 años. Fíjense el tiempo de vida media en sedimento de un pH. 6 años. ¿Ya? Bueno. Bastante. Discúlpenme, voy a saltarme esto un poquito para no perder el hilo conductor. Aquí tienen ustedes, además de tiempo de vida media, recuerden que nosotros vemos parámetros de persistencia, movilidad y toxicidad. Estos son los parámetros de toxicidad. Aquí tienen clasificaciones de carcinogenicidad, ¿no es cierto?, de distintos pH, y aquí viene un poco, asociado a la pregunta que me hacían antes de empezar las clases, por 3 agencias que hacen estas clasificaciones. La EPA, la IARC, que es la que yo más me refiero, que es la que más se menciona en los textos ambientales, y la ATSDR, ¿ya? Y en el caso de la IRC, yo les dije que los tiene clasificados como 2A, o sea, es un probable cancerígeno en humanos, sobre todo el benzopireno. En el caso de la ATSDR, también clasifica que el benzopireno y el benzoantraceno como probable carcinogénico en humanos. Y la EPA, la Organización de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿no es cierto?, también clasifica el antraceno y el benzopireno como probable carcinógeno en humanos. Ya, o sea, ahí coinciden, al menos en esos compuestos de pH, las 3 instituciones. Aquí tiene usted algunas normas, los pH
salvo en Chile, lamentablemente, están bastante normados a nivel internacional. Si ustedes ven, aquí en Chile hay normas de material particulado, incluso de PM2,5 y PM10, hay normas de ozono, normas de óxido de nitrógeno, normas de dióxido de azufre, pero normas de pH, que yo sepa, en aire, en la atmósfera, no hay, que yo sepa, ya si alguien tiene un dato nuevo, me lo facilita. Yo no he encontrado ninguno. ¿Ya? Sin embargo, los pH están normados en varios lugares del mundo. ¿Ya? Y aquí tiene usted algunas normas, ninguna de ellas chilena, ¿no es cierto?, que dan normas en aire, por ejemplo, de 0,2 miligramos por metro cúbico, lo cual es bastante alto comparado con los niveles que se han reportado en sitios contaminados. No es primera vez que me encuentro con una norma que a primera vista la encuentro demasiado laxa, pero por lo menos hay algo. 0,1 miligramos por metro cúbico, de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional. Y aquí en suelo hay normas de 0,6 miligramos por, bueno, aquí metro cúbico de suelo, no sé por qué lo clasifican. Yo creo que está mal la unidad, no puede ser metro cúbico, si esto es suelo. Me dicen que son 0,6 miligramos por kilo, aquí se equivocaron. Tengo dudo de esta unidad, yo creo que aquí se equivocaron, arrastrar la unidad de aire a suelo. Y aquí en agua, si ustedes ven, los niveles permitidos son bastante bajos, porque también la solubilidad de esta sustancia en agua no da más. ¿Ya? Y aquí, fíjense, tengo un dato para que comparemos la norma con monitoreos, ¿no es cierto? Repito, la norma dice que, por ejemplo, la más estricta, ¿no es cierto?, pero que esta es una norma más que ambiental, es de seguridad ocupacional, o sea, es como una norma laboral de exposición, es 0,1 miligramos por metro cúbico, y si ustedes ven, este es un monitoreo de benzopireno, ¿ok? En el centro de Londres, y aquí se toma la época de los años 40, que era hipertóxica la atmósfera de Londres, y aquí muestra que en esa época, yo no sé cómo diablo medían el benzopireno en esa época, pero bueno, de alguna forma lo habrán hecho, y no conozco una tecnología que funcionaba en los años 40, pero bueno, vamos a creer en los datos, son aproximadamente un poco menos de 100 nanogramos por metro cúbico. ¿Ya? Cuidado con la escala, porque esta escala está normalizada logarítmicamente, no es linealmente proporcional. O sea, que el hecho que esté aquí quiere decir que a lo mejor estamos en, no sé, 60 nanogramos por metro cúbico. O sea, la atmósfera de Londres ya era archicontaminada en los años 50, y aquí están los niveles más altos. Se ve que en la medida que pasa el tiempo, y esto es una tendencia mundial, lo cual es una buena noticia, ¿ya? La tendencia mundial es que los pH en la atmósfera de todo el mundo están bajando en concentración. ¿Ya? Están bajando porque se han tomado medidas y se ha desarrollado tecnología, ya sea de reemplazo de quema de combustibles fósiles o mejores cámaras de combustión que bajan la emisión de pH en la atmósfera. ¿Ya? Son esas dos razones. Y aquí en Londres no es la excepción, empezó a bajar, ¿no es cierto? Ahora uno podría decir lo hipercontaminado que estaba la atmósfera de Londres en los años 50. Supongamos que fuese 100 nanogramos por metro cúbico. Bueno, 100 nanogramos por metro cúbico es bastante menos que esta norma, que es de 0,1 miligramos por metro cúbico. ¿Okay? 100 nanogramos serían 0,1 microgramos. O sea, sigue siendo 1000 veces más bajo que la norma. Lo que sí, quiero dar un punto, sí, que esta norma es de pHs totales, no es de benzopireno. ¿Ok? Es decir, hay que sumar todos los pHs cuantificables, ¿no es cierto?, en una muestra, y la suma de todos esos no pueden dar más de 0,1 miligramos por metro cúbico. O sea, estos dos valores no son en estricto rigor comparables. Pero igual el benzopireno estaría 1000 veces más bajo que la norma de totales, lo cual igual es bastante lejos. ¿Ya? Normalmente los pH que se cuantifican en muestras atmosféricas son, no sé, 10, 12, no son más que eso. Ahora, aquí hay algunas normas okay, de benzopireno, ya estas son normas incluso más específicas, ya no son pH totales, sino que se refieren al benzopireno. Y aquí, por ejemplo, esta norma sí muestra un dato, ¿no es cierto?, de concentración máxima permitida de benzopireno, año 1985, ¿no es cierto?, 1 nanogramo por metro cúbico. O sea, si uno compara esta norma de 1 nanogramo por metro cúbico por lo que pasaba en Londres en los años 50,
claro, estaban casi 100 veces sobre la norma. O sea, recién aproximándonos al año 2000, acá, ¿no es cierto? Recién aproximándonos al año 2000, se empezó a lograr una atmósfera, al menos de acuerdo a las normas, lo que nos asegura cierto respeto por la salud de las personas. Cierto respeto. Recuerden que las normas no siempre coinciden, las legales, con las normas de la salud, pero hay cierta tendencia en ir hacia allá, ¿ya? Y las normas Benzo-Pireno, ¿no es cierto? Aquí en aire ustedes ven son de una gramo por metro cúbico, ¿ya? A ver, y voy a terminar con esta tabla, después continúo con los pH en la próxima sesión. Fíjense que aquí aparece niveles de pH en tejido de pulmón entre no fumadores, fumadores light, por así decirlo, estos que fuman poco, y fumadores más o menos serios, ¿ya? Estos que no pueden vivir sin fumarse un cigarro cada cierto tiempo. Ahora, si ustedes ven las concentraciones, por ejemplo, si nos vamos acá, el benzopireno, ¿no es cierto? Claro, no es que los no fumadores no tengan pH, o sea, como yo les decía, la presencia de pH está en todos lados, o sea, nadie va a tener cero o no detectable de pH en sus tejidos pulmonares. Lo único que muestra así esto es que, claro, obviamente, como era de esperar, en la medida que la gente más fuma, más pH tiene. Y claro, el fumador, digamos, serio, ¿no es cierto? El heavy, claro, tiene más del triple de pH en sus pulmones que un no fumador. Ahora, el no fumador recibe pH, ya sea como un fumador pasivo, ya sea porque la atmósfera lo emiten los automóviles, etc. Pero por lo menos la tendencia se ve a duplicar o triplicar dependiendo en qué nivel de fumar está la gente, ¿sí? Eso. Ahí voy a terminar con esto ya para no quedar picado. Aquí está más o menos de todas las fuentes de pH que tienen los países, cómo se distribuyen. O sea, si tomamos la emisión de pH de un país como un 100% y luego segmentamos qué fuente aporta más pH, ustedes ven que hay una diferencia bien grande entre países. Por ejemplo, si uno toma, a ver, supongamos, al mundo, ¿no es cierto? A nivel mundial, la principal fuente de pH, ¿no es cierto?, es la quema de madera intradomiciliaria. O sea, tiene que ver, me imagino yo, con entre calefacción y cocción, ya sobre todo en los países que son más pobres o las ciudades que son más pobres que requieren a ese tipo de fuente de energía para esos dos procesos. Ya, si nos vamos a Estados Unidos, extrañamente, ¿no es cierto? Uno esperaría que Estados Unidos tiene más dinero, no cambia mucho, o sea, Estados Unidos igual tiene una fuente de pH mayormente de quema de madera intradomiciliaria, ¿ya? Ahí yo me extraña ese valor, pero bueno, el dato es el dato. Rusia, por ejemplo, su mayor fuente de pH es los vehículos motorizados, ¿ok? Que sería este color, que no sé qué color es, un vehículo motorizado, ¿ya? Brasil, por su parte, creo que es este color, a ver, me pierdo un poco. No, los que tengan mejor ojo, por favor, díganme, porque yo aquí me pierdo un poco en el color. No sé, soy daltónico, no tengo idea. Este color que está acá representa a esta o a esta. No me cuadra con ninguna de las dos. A ver. La de arriba, ya te creo, Michelle, porque normalmente las mujeres distinguen más grados de colores que los hombres. Ninguno de esos, dice la Camila. ¿Cuál es, Camila? ¿La que está abajo? ¿Esta? Sí, yo lo veo como el de abajo, creo. El Pero segundo, igual hay no el un tercero. color como morado ahí en los de arriba. De todas, Camila dice que es la deforestación y los incendios. No sé. Ah, ya, A ver, Michelle, ya, bueno, ya, tú están de acuerdo, Michelle y Camila están de acuerdo. Yo fui el que marqué mal. Bueno, ya. Nunca confíen en mi color, o sea, mi ojo para colores. Yo no sabía diferenciar ni el cambio de color del naranja metilo, por analítico. Bueno,
La deforestación, ya, bueno, que era con poco de esperarse, ¿no es cierto? Los incendios del Amazonas y toda esa cuestión. Bien, con eso voy a dejar la clase de hoy, justo tengo que irme ahora a una reunión. Vamos a continuar el tema de los pH más adelante, vamos a separarlo en dos videos porque hay muchísimo material de pH. Y como les mencioné, quiero que se vayan con esta idea de pH, combustión de hidrocarburos, fenómeno de carácter mundial, muy poco controlable, y su distribución a escala planetaria. Y yo sospecho que de los contaminantes orgánicos persistentes, el más peligroso, porque creo que es el que más responsable de muertes de seres humanos al año. De hecho, esa barra de los casi 6 millones de muertos al año que hay por contaminación atmosférica, yo creo que una fracción bien grande son pH. ¿Ya? Pero no tengo ese dato, no conozco un estudio que cuantifique eso. ¿Ya? Una opinión. Bien, quedamos hasta aquí y bueno, cuídense y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao.